Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio La Economía de Nicaragua en 10 minutos, que se transmite todos los martes a las 7 de la noche por 100% Noticias y por mi página de Facebook. Esta vez vamos a hablar del CAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos. Ustedes, están aburridos, igual que la inmensa mayoría de los nicaragüenses, escuchar los cansinos, los cansados, los repetidos, los aburridos discursos de Ortega, donde se proclama antiimperialista. Y empieza desde Walker y a veces se va hasta la esclavitud y habla de Diriangén. Una y otra vez vuelve con el discurso del antiimperialismo. La pregunta que yo le hago es, ¿han escuchado alguna vez a Ortega mencionar la palabra CAFTA? ¿Verdad que no? Jamás se ha referido a Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, que en condiciones normales debería considerarse como uno de los lazos del imperialismo con la economía de Nicaragua. ¿Y por qué será que Ortega no habla jamás de el CAFTA? Ya les voy a decir por qué. Porque el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos posibilita que prácticamente la totalidad de las exportaciones de Nicaragua ingresen al mercado norteamericano, ingresen a Estados Unidos en condiciones de privilegio, sin pagar impuestos en la inmensa mayoría de los casos. ¿Cuál es el privilegio que esto significa? Que esto posibilita una mayor competitividad de las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos frente a otros países que también exportan los mismos productos que nosotros, pero que tienen que pagar impuestos. Para que tengan una idea lo que ha significado el CAFTA para estos 15 años de gobierno dictatorial de Ortega, porque hay que decirlo que igual que en otros casos, Ortega solo llegó a traerla. El CAFTA, que fue negociado durante el gobierno de Enrique Bolaños, entró en vigencia en el 2006 y ya en plena vigencia en el 2007, cuando Ortega llegó al gobierno. Y vamos a compartir algunas cifras para que tengamos una idea de lo que ha representado el CAFTA para la economía de Nicaragua. Cuando entró en vigencia en el 2006, las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos eran 340 millones de dólares. 340 millones de dólares. Y en este periodo de vigencia, durante el gobierno de Ortega, llegaron en el 2021 a 1.754 millones de dólares. ¿Qué significa? Que las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos se multiplicaron por 5 en este periodo. En cambio, las compras hacia Estados Unidos se multiplicaron por 3. En el 2006 fueron 631 millones de dólares. Como las exportaciones de Nicaragua se multiplicaron por 5 y las compras hacia Estados Unidos se multiplicaron por 3, esto significa que la balanza comercial, esto es la relación entre lo que le vendemos a Estados Unidos y lo que le compramos, se ha mantenido bastante equilibrada. El 50%, la mitad de lo que nosotros exportamos en el 2021 fue hacia Estados Unidos. Y a propósito de los pregones de Ortega, respaldando la agresión militar de Rusia a Ucrania, ¿saben cuál es la magnitud de las exportaciones de Nicaragua hacia Rusia? Al mes de septiembre de este año iban por 3 millones de dólares, y esto redondeándolo porque menos de 3 millones de dólares. Hacia Estados Unidos más de 1.750 millones y hacia Rusia 3 millones.
¿por qué no hablará entonces Ortega del CAFTA? Pero hay otras dimensiones asociadas al CAFTA. No solo es el comercio de mercancías, tiene que ver con las inversiones de empresarios norteamericanos en distintas ramas de la economía nacional. Y aquí no pueden ocultar que el principal volumen de inversiones proviene de Estados Unidos. Y la otra dimensión asociada al CAFTA tiene que ver con las zonas francas. Y aquí voy a compartir rápidamente unos datos con relación a las zonas francas. En el 2010, las exportaciones a las zonas francas, para corrernos un poquito más, representaron 1.613 millones. En el 2021, 10 años después, 3.378 millones de dólares. ¿Qué significa? Que en este periodo las exportaciones de las zonas francas se duplicaron y la mayor parte van hacia Estados Unidos. O sea, que los empleos existentes en las zonas francas se mantienen y aumentan gracias a las relaciones con Estados Unidos en el marco del CAFTA. Para que tengan una idea, en el 2010 habían 76.800 trabajadores y trabajadoras en la zona franca. En el 2021, de estos 76.000, 77.000, pongámosle, pasaron a 126.000 trabajadores. O sea que, debido al CAFTA, en razón del CAFTA, productores de frijoles, de queso, de azúcar, de pescado, de camarones, de langosta, de carne, trabajadores pequeños, micro, medianos y grandes empresarios dependen de las exportaciones hacia Estados Unidos. Igualmente, trabajadoras y trabajadores de las zonas francas. Pero Ortega jamás dice una palabra sobre el CAFTA. El antiimperialista Ortega, que respalda la agresión militar de Putin a Ucrania, no dice una palabra de las relaciones económicas con Estados Unidos, a quien le exportamos, como decía antes, más de 1.700 millones de dólares, mientras a Rusia le exportamos 3. Esto para no hablar del significado de las remesas familiares, que este año van a superar los 3.000 millones de dólares. Son cuentos chinos también, además de los cuentos rusos, esto de que China puede sustituir las relaciones económicas con Estados Unidos. Imagínense, hablando solo de las remesas, que son ingresos de divisas líquidas a Nicaragua, más de 3.000 millones de dólares, los chinos tendrían que regalarle a Ortega cada año más de 3.000 millones de dólares para sustituir las remesas que provienen de Estados Unidos. ¿Lo van a hacer los chinos? Solo en cuentos chinos ocurriría eso. Bueno, ahora ya sabemos que cuando Ortega hable y los paniaguados y los seguidores de Ortega de antiimperialismo y vociferen en contra del imperialismo, simplemente hay que mencionarles la palabra CAFTA y preguntarles, ¿sabés vos la magnitud de los beneficios que obtiene Nicaragua, productores, trabajadores nicaragüenses, de el CAFTA? Bastaría con eso para callarles la boca si tuvieran un poquito de vergüenza. Ya sabemos que la inmensa mayoría no la tiene. Es todo por hoy. Que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche por 100% Noticias y por mi página de Facebook. Nos vemos hasta entonces.